Un segundito, profe, voy a transmitir y ya les doy. Estamos en espera. A tu indicación. Ernesto, ¿puedes compartirnos también el enlace, por favor, en el grupo, en secretaría y vamos a viralizar entonces? El de la transmisión. Ok. Ya estamos transmitiendo, Ernesto. Ahora comenzamos. Muy buenas tardes, entonces, otra vez. Muy bienvenido a todos. Arrancamos entonces en la fase 2 del ciclo de conversatorios del 2024 del Instituto de Ciencias Sociales del Paraguay. Hoy nos acompaña el profesor Daniel Ramírez. Él es magíster en Planificación y Conducción Estratégica Nacional del IAE, máster en Desarrollo Sostenible y Responsabilidad Social Corporativa, ingeniero ambiental egresado de la UNA, licenciado en Psicología egresado de la UNA, y tiene experiencia profesional en estándares de reportes de desarrollo sostenible, en gestión de proyectos y en sistemas de gestión de calidad. Es docente en el área de grado y posgrado y tiene experiencia en tutorías de tesis y tesinas. Muy bienvenido, profesor. Hoy él estará compartiendo con nosotros su trabajo de investigación sobre un tema muy interesante: la movilidad social de egresados universitarios becarios de Itaipú del periodo 2009-2018. Entonces, sean todos muy bienvenidos. Nos acompaña el profesor Derly Salina, investigador del IRSO también, y el profesor Manuel Chamorro, investigador también del instituto. Bienvenido, profe. Bueno, muchas gracias por la bienvenida. Primero que nada, agradecerles por la invitación y poder compartir el trabajo que finalmente me valió esa maestría en el Instituto de Altos Estudios Estratégicos, en el contexto de una formación académica. Básicamente lo que vamos a hacer es, como la dinámica es de un conversatorio, la idea es colocar algunos insumos de forma rápida, no tan estructurada como sería un trabajo académico, como para finalmente finalmente poder tener una idea general de lo que fue el trabajo y algunos de los hallazgos que nosotros estamos compartiendo hoy. Primero que nada, una cuestión de verificación, querría saber si se está viendo la presentación de forma completa. Sí, perfecto. Genial. Entonces, avanzamos. Bien, como ya me había, digamos, introducido la profesora, básicamente el trabajo constituyó en desarrollar una investigación sobre la movilidad social de los egresados universitarios que fueron beneficiarios de las becas ITIPU en un periodo de tiempo de 10 años, desde el 2009 al 2018. Además de eso, poder identificar cómo esto contribuye con el Plan Nacional de Desarrollo 2030. A modo de introducción voy a colocar algunas cuestiones preliminares.
Y tenemos aquí, ustedes pueden apreciar una foto del año 1964, esta foto es de hace 60 años, de un mercado en el interior del país. A continuación tenemos otra foto también de unas familias, también de ese año de 1964, reunidas y compartiendo. Estas personas, esa niña y ese niño probablemente, o sea, sumados 60 años, hoy serían los padres, padre o madre, probablemente algunos de estos becarios que forman parte de la investigación que hoy voy a compartir con ustedes. Esta es otra foto también de ese periodo, y ahí básicamente lo que tenemos es un desfile estudiantil de 1964, donde la gente se congrega. A la derecha tenemos lo que era lo que es el cabildo antiguo, el cabildo, digamos, que sigue siendo el cabildo hoy. Y por otro lado tenemos un grupo de estudiantes. Estos estudiantes asumamos que tienen 18 años más 60 años, serían unos 78 años. Estos jóvenes de aquel entonces tenían un contexto y bueno, tuvieron una movilidad social en el tiempo. Ya yendo a una cuestión más actual o más presente, aquí tenemos una imagen de Paraguay en el contexto latinoamericano, donde tenemos lo que es la tasa de terminación de la educación secundaria, donde aquí Paraguay se sitúa, si ustedes pueden ver el puntero, en la zona, en el recuadro rojo, en un 71% de tasa de terminación con respecto a otros países. A continuación, podemos apreciar lo que es la tasa de culminación ya, digamos, con foco en lo que podríamos llamar Mercosur, donde tenemos aquí abajo a Uruguay, Paraguay, Brasil, Argentina y Chile, y lo que es una clasificación de tasa de terminación conforme a un nivel socioeconómico. Tenemos aquí arriba el quintil 5, que tiene una tasa de culminación del 88%. Vale decir de que de cada 10 que están del quintil 5, 8 son los que culminan. Y por otro lado, en el quintil inferior, que es el quintil 1, vemos acá un 49%. Vale decir que de cada 10 que entran, la mitad culmina la secundaria. Por otro lado, a modo de contexto, tenemos lo que es lo que nos convoca hoy, la educación superior. Y si nos fijamos en la gráfica de la izquierda, vemos lo que es la representación del quintil 5 versus el quintil 1, donde acá básicamente lo que estamos señalando es la probabilidad de acceder a la educación superior en este caso, ¿verdad? Y hay una diferencia entre ambos quintiles, el quintil más pobre y el más rico, de un 45% de probabilidad a favor de uno y en contra de otro. Aquí a continuación tenemos lo que es una mención del informe regional de la educación superior en América Latina, donde tenemos que la tasa de matriculación, es una cosa que quiero mencionar, del quintil más pobre es alrededor del inferior en Latinoamérica al 10%. Por otro lado, aquí tenemos lo que es la tasa de terminación terciaria, de la educación terciaria. Tenemos aquí en este cuadro, digamos, regiones donde está señalado en un recuadro en rojo lo que es América Latina y el Caribe, donde la tasa de terminación de la educación secundaria es de un 25%. Voy a estar mencionando todo el tiempo esa relación de 10 cuánto para que sea más amigable el tema porcentual, ¿verdad? Entonces acá hablamos de que tenemos un cuarto de personas que están terminando la educación terciaria en el contexto de América Latina de forma general. A continuación tenemos lo que es la tasa de graduación, ya discriminado por países de América Latina, donde Paraguay, si nos fijamos aquí abajo en la leyenda, el azul nos indica que digamos, el porcentaje de graduación de la educación superior, lo que llaman desertores, los que abandonan, y finalmente los que están todavía en el sistema siguiendo sus estudios, en este caso universitarios. Y vemos aquí que la línea roja del medio es la que nos señala el 50%. Paraguay, según este informe, supera ligeramente ese 50% de culminación. Hablamos de la totalidad de los estudiantes. Les recuerdo lo que había mencionado en la diapositiva anterior, que en función de los quintiles eso varía. Siempre en el mismo informe se menciona los altos niveles de deserción escolar, en América Latina,
y, digamos, las medidas que se desarrollan para reducir o intentar mitigar esta deserción. Y se habla de que para favorecer la retención se promueven la acción, digamos, las becas, la adjudicación de becas, subsidios y otro tipo de tutorías que permiten a los estudiantes en todos los niveles y pensando sobre todo en el quintil más pobre, poder avanzar en esa educación universitaria y también culminar esa educación universitaria. Ya iremos viendo por qué es importante esto en las siguientes diapositivas. Una cuestión del contexto. Está la recomendación de becas y donde nosotros encontramos a nivel nacional la indicación de que hay que trabajar esto, o la idea, la orientación de poder trabajar el tema de las becas. Aquí tenemos lo que es el Plan Nacional de Desarrollo 2030, que es un documento oficial que es orientativo para la gestión pública y es indicativo o es una sugerencia para el sector privado, donde para poder identificar o poder apreciar el documento, tenemos aquí que por un lado tenemos las líneas transversales y los ejes estratégicos en la horizontal, ¿ya? Entonces aquí en la horizontal, por ejemplo, tenemos el eje estratégico que estoy señalando con el puntero, el eje estratégico 1 de reducción de pobreza y desarrollo social, y la columna de las líneas transversales que hace a la igualdad de oportunidades. Este es un concepto clave en lo que refiere a la comprensión de la movilidad social y, bueno, cómo nosotros lo ubicamos en este contexto. Y básicamente el punto de intersección entre ambos aspectos es lograr un desarrollo social equitativo. Acá hay una mención del propio documento que habla de que, digamos, la educación y la mejora de ingresos son fundamentales para lograr mejorar, mejor dicho, igualar las oportunidades de una mejor calidad de vida. A continuación vamos al detalle de ese eje 1, específicamente el logro de un desarrollo equitativo, y el Plan Nacional de Desarrollo se estructura en base a objetivos estratégicos, objetivos específicos y los ejes que estábamos viendo previamente. En el centro tenemos aquí donde estoy colocando el puntero, los objetivos específicos, lo que tiene que ver con la cuestión vinculada al trabajo que les estoy compartiendo hoy, que hace aumentar la cobertura y retención del sistema educativo. Y en ese sentido, las ayudas que mencionaba serían las becas. Y entonces, en ese contexto, el documento lo que plantea, lo que me enuncia, digamos, es que se tiene que buscar incrementar los beneficios a los estudiantes, principalmente a través de becas de estudio. Esto es todo del mismo documento que es el Plan Nacional de Desarrollo Paraguay 2030. ¿Cómo aquí hablamos de becas Itaipú? ¿Cómo aquí se conecta, digamos, la participación de Itaipú con el Plan Nacional de Desarrollo 2030? Dentro de este documento, Itaipú es designada como una institución que colabora para el cumplimiento, para el logro de esos objetivos, tanto los que responden al eje transversal, al objetivo específico, de tal forma a dar soporte en ese sentido. Y bueno, y miremos a Itaipú entonces. Itaipú finalmente es, si bien es una hidroeléctrica, tiene dentro de su componente de la misión y la visión lo que refiere al desarrollo sostenible. Aquí a la izquierda tenemos lo que es la misión de Itaipú y está en rojo resaltado lo que es lo que busca, que es contribuir al desarrollo sostenible. Y a modo de colocar una generalidad del desarrollo sostenible, hablamos de lo económico, lo social y lo ambiental. Y bueno, dentro de lo social tenés una serie de cajas que contribuyen al desarrollo sostenible. Actualmente se va llevando adelante una Agenda 2030 al desarrollo sostenible con 17 objetivos de desarrollo sostenible y uno de ellos tiene que ver con la educación de calidad específicamente. Y ya yendo a la derecha, a la visión de Itaipú, se plantea contribuir con ese desarrollo sostenible, es decir, organizacionalmente está, digamos, vinculada a contribuir con estas temáticas. A modo de contexto de lo que son las becas de Itaipú, esto se inicia en el año 2006, se implementa el programa para la atención a las becas y busca principalmente atender a jóvenes paraguayos sobresalientes de familias de escasos recursos. Actualmente, tenemos aquí en el recuadro abajo, Itaipú tiene ya lleva cerca de 30.000 adjudicados en este ciclo de becas y hablamos de 19 ediciones y actualmente se encuentran dentro del sistema de becas unos 13.643
estudiantes en activo, en distintas situaciones, que están en su inicio de su carrera, medio de carrera o final de carrera, tesis, etcétera, etcétera. Para poner en contexto, porque normalmente este tipo de presentaciones queda en la web y uno, digamos, tiene que volver a recurrir a otras fuentes para hacerse una idea. ¿De qué se tratan estas becas de tipo? Actualmente son, digamos, cambió de denominación en este año. Sin embargo, en general se considera como las becas más completas y de mayor convocatoria en el país. Hablamos regularmente de más de 5.000 postulaciones y unas etapas típicas de inscripción, examen de matemática y castellano y una evaluación socioeconómica. Y finalmente, esto cuando la persona pasa todas esas etapas y es adjudicada con la beca, lo que ocurre con él es que si optó por una universidad privada, se le costean todos los aranceles y en caso que haya decidido seguir su estudio en una universidad pública, recibe un apoyo financiero de forma directa. Vamos ya, eso era modo de contexto para saber dónde estamos ubicados. Y lo que, bueno, como mencioné, esta investigación se da en el marco de un espacio académico, ¿verdad? Entonces, lo que, digamos, representa es el resultado de una investigación académica. Esto no tiene una vinculación con una voz oficial, en este caso, es la que gestiona las becas. Describir la movilidad social de este grupo, de ese periodo de tiempo, y a su vez establecer cómo esto contribuye al Plan Nacional de Desarrollo 2030. ¿Cuáles fueron las motivaciones? Las mías en este caso, ¿no? Era caracterizar la movilidad social que propicie las becas, es decir, uno se imagina que puede dar algún tipo de aporte, pero ¿cómo es ese aporte? ¿En qué contexto se da? Y por otro lado, el tema de desarrollar una investigación de estas características con una muestra buena, rigurosa, con una metodología que nos permita un poco hacer, digamos, poder reflexionar en base a datos. Que claro, esto nunca es concluyente y hay que seguir, digamos, perfeccionando, ¿verdad? Y finalmente es una evaluación indirecta de un programa social de tipo que aproximadamente invierte unos 8 millones de dólares anuales. Bueno, ahora vamos al ámbito de lo que refiere a las teorías y definiciones. Lo que es la movilidad social como tal es un fenómeno muy estudiado en el ámbito de la sociología y la economía. Y en ese contexto existe un desarrollo importante de esta disciplina y estas evaluaciones como tal. Yo voy a colocar algunas pinceladas. Es decir, yo tuve un contacto con esta disciplina a partir del interés de poder buscar explorar esta temática. Hay, digamos, personas muy consagradas y experimentadas en el ámbito de la investigación que evidentemente van a poder también en su momento mirar esto y dar un poco algún tipo de comentario al respecto. De forma general, el padre de la movilidad social es Pitirín Sorokin, que es un sociólogo, ¿verdad? Que se terminó residiendo en Estados Unidos y básicamente él es el primero que identifica, digamos, que caracteriza la movilidad social. Y él coloca lo siguiente, coloca que se habla de que existe una transición de un individuo de un punto a otro punto, de una posición a otra. Y este puede ser, este movimiento, bueno, imagínense un movimiento, puede ser horizontal o puede ser vertical. Y por otro lado, dentro de esto también se da una lógica ascendente o descendente. Aquí a la izquierda tenemos abajo, tenemos donde señalo con el puntero, tenemos la clasificación que él hacía en su tiempo. Un poco por ahí. Bueno, vamos a unas consideraciones de tipo teórica que son las que alimentan el trabajo. Se coloca la teoría de forma general, plantea que la educación superior es una de las principales rutas para la movilidad social. Por otro lado, se establece también que las personas más educadas están muy por encima del promedio de las que no lo son. Y también una lógica circular ahí, que las personas que tienen más recursos, los ricos, que estudian más, por lo tanto, acceden a empleos que pagan mejor. Y finalmente, esto nos conduce a la idea siguiente, la que se encuentra aquí en el cursor, que la educación de esta forma, se convierte en un mecanismo que perpetúa estas diferencias existentes. Y además de eso, que también se coloca a nivel teórico que las becas amplían las aspiraciones y promueven incentivos, digamos, para los estudiantes.
Acá una caracterización general de lo que son lo que es la movilidad social. Tenemos la que mencioné, la intergeneracional, la intrageneracional, y voy a explicar ya de qué vamos a hablar nosotros específicamente. Tenemos, entonces, en este punto, hay muchas teorías. Lo que sí hay un acuerdo de forma general es que la movilidad social es el traslado de un punto a otro punto en el tiempo o con relación a personas, a generaciones. Esta investigación tomó como referencia la definición de movilidad social del Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México y, digamos, se centró en este cuadro, que es la movilidad social absoluta, intergeneracional, intrageneracional o profesional. Para simplificar, voy a mencionarla como profesional, y los movimientos ascendente, descendente y de herencia o reproducción o inmovilidad, como se le conoce. Para graficar, la movilidad intergeneracional sería la que se da de una, por ejemplo, en la figura a la izquierda tenemos una madre y con relación a su hija. Y la intrageneracional o profesional sería un sujeto en el pasado y un sujeto en el presente. Las variables del estudio son ingresos, educación, movilidad social, edad y sexo. ¿Cuál fue la metodología que se desarrolló? Fue un enfoque cuantitativo, un diseño no experimental, descriptivo, correlacional. La población estimada es aproximadamente unos 4.000, más de 4.000 ex becarios de ese periodo, y bueno, básicamente la muestra que obtuvimos fue de 390 ex becarios. ¿Cómo recolectamos esa información? A través de unos cuestionarios online que se desarrollaron sobre la plataforma SurveyMonkey. Fueron 89 reactivos agrupados en 6 secciones. Y bueno, acá está la lógica que normalmente uno realiza cuando hace un proceso de investigación: carga de datos, procesamiento, y las herramientas estadísticas utilizadas son frecuencia media, tablas de contingencia y chi cuadrado para establecer las asociaciones y correlaciones para determinar el grado de influencia entre una variable y otra. Ese instrumento que se desarrolló con los 89 ítems partió de la base de la encuesta nacional, la encuesta permanente de hogares del INE, y algunos elementos, o sea, fue un mix, digamos, entre la encuesta permanente de hogares y lo que es el módulo de movilidad social que desarrolla el Instituto de Estadística de México. Acá una vista nada más del cuestionario que se estuvo compartiendo. Ustedes, si se fijan acá a la derecha, son 390 casos que se tomó como muestra. Debo de limpiar la base de datos. El cuestionario era voluntario, en la mayoría de los campos no era obligatorio. Entonces teníamos una mayor tasa de respuesta que la que finalmente se procesó luego de hacer la limpieza de la base de datos. Vayamos aquí a los resultados. Divido en 3 secciones donde coloco ahora lo que es el perfil y contexto del becario. Básicamente hablamos de, bueno, lo que les decía, una muestra de 399 ex becarios, el 70% fueron mujeres, el 30% varones, y estos son los rangos de edad, entre 23 y 41 años. La media es de 29,7, 29, 30 podemos decir. La concentración mayor se da en estas edades, donde coloco el puntero, entre 25, 26, 31, 32 y 33 años, el 65%. Acá voy caracterizando un poco el prototipo de lo que fue el estudio, ¿verdad? Mujer de esas edades, mayoritariamente, digamos. Solteros, el 67% de los becarios se encontraban solteros en ese momento. Número de hijos, ningún hijo, el 64%, y bueno, las demás proporciones son las que ustedes pueden ver ahí. Por otra parte, tenemos el año de adjudicación, yo mencioné, y acá la distribución. En el centro tenemos las cantidades de personas que participaron por cada año de lo que fueron las convocatorias. Acá el año de la convocatoria supone el año que él recibió esa beca. En el 2009 yo recibí la beca, mi carrera duró tanto tiempo, concluí, y bueno, formo parte de la muestra. Eso explica un poco que el 2018, que se encuentra, digamos, que los estudiantes se encuentran, o los profesionales ya hoy se encontraban finalizando su carrera, sea de un menor número. Otra pregunta también que se hizo para medir un poco otros impactos es el tema de si recibió adicionalmente otra beca. El 93% dijo que no y el 7% dijo que sí. Acá hay una comparación de idiomas. El idioma que preferentemente usa el ex becario es el español, en un 77%, versus el guaraní en un 21%. Y a la derecha aquí tenemos los padres,
que tienen un porcentaje diferente. Los padres de los becarios se expresan en un 57%, preferentemente en guaraní, y un 41% en español. Por otro lado, tenemos la situación de los padres, es decir, si ellos cómo están, si están vivos, o cuál es la situación de ellos, ¿verdad? Entonces acá tenemos que mayoritariamente se encuentran vivos los padres, en algunos casos ambos están difuntos y en otros la madre o el padre. Por otro lado, si los padres residen con el ex becario, hablamos de que 198 de 390 son los que están viviendo, que no viven con el becario. Entonces, tienen a sus padres vivos, no viven con ellos. Y por otro lado, otra pregunta tiene que ver la que tenemos aquí abajo con cuántos hermanos tiene, incluido él. Es decir, acá vemos que la mayoría tiene entre 2 y 4 hermanos. Por otro lado, ¿qué número de hermanos él? Si era el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, etcétera, etcétera. Acá hablamos de gente que tiene 10 hermanos y uno que, bueno, finalmente, él fue el primer nacimiento, digamos. Acá, claro, puede ser un hijo único, pero no haber sido, puede haber nacido como primer hijo y no ser el hijo único, también hay que tener en cuenta eso. Esto porque es importante, porque cuando uno tiene pocos recursos, tiene que dividir los recursos para dar atención a todas las necesidades de su familia, ¿verdad? Entonces eso se espera que impacte, digamos. Vamos a lo siguiente, que tiene que ver con cómo es el tipo, qué tipo de vivienda es la donde él reside. Hablamos que de los 390, 319 viven en una casa y se distribuye el resto entre departamentos y piezas. Y por otro lado, 240 de esos 319 dice que su casa es propia, ya es de ellos. Más abajo tenemos la cantidad de personas que residen en cada residencia, que están residiendo, viviendo en cada residencia. Y tenemos esta distribución y la cantidad de habitaciones. No voy a profundizar mucho en esto, voy a seguir avanzando. De las características de lo que son las viviendas. Predomina la pared de ladrillo, el piso de baldosa y la teja. Y acá tenemos un prototipo simulado de lo que sería esa casa. La distribución, ¿dónde se encuentran estos becarios? Se concentran principalmente en Asunción Central, Guairá, Caaguazú y Alto Paraná. Esa es la línea, digamos, que si nos imaginamos está sobre la ruta 2. Aquí arriba tenemos simplemente a modo indicativo lo que es la distribución, una nube de palabras de la distribución de los distritos. Y aquí tenemos, digamos, lo que sería la mayor concentración de ex becarios. ¿Qué tenemos enfrente? Tenemos la gráfica del desplazamiento. Lo que veíamos antes era dónde vivían ellos, dónde viven estos becarios. Y acá tenemos lo que es cómo ellos, digamos, si hubo algún tipo de desplazamiento del lugar donde nació, que sería el origen, que tenemos aquí a la izquierda arriba, y el lugar de destino que tenemos aquí a la derecha arriba. El 36% se desplazó del lugar donde nació al lugar donde vive actualmente, que sería el origen, destino. Vamos a ver algunas particularidades. La intensidad tiene que ver con la mayor concentración y el 36% se desplazó. El resto, la diferencia, 64%, quedó en el mismo lugar, nació y vive ahí. Por ejemplo, si hacemos foco en central, vemos que el 40% se desplazó, digamos, desde estos puntos que tenemos aquí a la izquierda. Desde Capital, Concepción, San Pedro, Guairá, Caaguazú, Caazapá, Misiones, Paraguariña, Embucú. Digamos, estas 58 personas se fueron a vivir, actualmente viven en Central. Por otro lado, tenemos aquí lo que ocurrió con el segundo grupo de mayor intensidad, que es de estas ciudades que tenemos aquí en el origen, que se trasladaron o viven en Asunción, que es la capital. Y finalmente, lo que es Alto Paraná, que es el desplazamiento que se desarrolló y desde qué departamento se desarrolló. Vayamos a la temática de educación. Acá vamos a hacer una caracterización de lo que es la educación de los becarios. Básicamente ellos terminaron en un colegio, en su mayoría de colegio público salieron, el 79%. El nivel máximo de instrucción que están alcanzando entre posgrado y maestría, terminaron su grado gracias a la beca ITIPU y continuaron estudiando después. La mitad continúa haciendo aproximadamente la mitad continúa haciendo algún tipo de formación terciaria, perdón, de posgrado.
Y por abajo tenemos, podemos comparar, arriba y abajo. Abajo tenemos el nivel máximo que alcanzaron los padres. ¿En qué tipo de institución? En una institución pública el 88%. Y aquí el 85% del nivel máximo de instrucción que alcanzó los padres es entre sin instrucción y formación técnica, pasando por educación primaria, bachillerato, educación media, terciaria. Las carreras, aquí tenemos unas 9 palabras, no voy a entrar en mucho detalle, donde básicamente tenemos las carreras con mayor cantidad de participantes en este estudio. Hablamos de enfermería, contador, administrador, contador, médico y agrónomo. Las áreas de conocimiento, si las agrupamos, tenemos aquí arriba a la izquierda que el 36% corresponde a ciencias de la salud, el 31% corresponde a las ciencias sociales y el resto se divide entre ingeniería y ciencias naturales. ¿Vale? Si más de la mitad se encuentran entre las ciencias sociales y humanidades. Perdón, ciencias sociales y ciencias de la salud. Más abajo tenemos el tipo de universidad en la cual concluyeron. El 56% concluyó en una universidad privada y el 44% terminó en una universidad pública. El motivo de elección de su carrera tenemos descrito acá a la derecha. Lo que voy a mencionar es que se encuentra entre expectativas profesionales, vocación y estabilidad económica. Son digamos, las principales motivaciones. Si hablamos en términos de universidad, entre la Universidad Católica y la Universidad Nacional de Asunción son las que llevan el 42% de, digamos, haber sido cuna o haberle formado a estos ejes becarios. Y si pensamos, la pregunta en un punto es si se le pregunta a los becarios si sus compañeros concluyeron o no sus estudios universitarios, compañeros de escuela, perdón, de colegio. Y aquí dicen ellos que en un 74% sí concluyó y un 25% no concluyó. ¿Y dónde? La mayoría de ellos, el 46% también lo hizo en la católica y en la nacional. Por otro lado, una de las preguntas tiene que ver con su nivel de satisfacción con la beca que se le dio. Ese es el 86% está entre satisfecho y excesivamente satisfecho. Vayamos a los ingresos. Acá la pregunta es, si ¿el becario trabaja actualmente? ¿Sí o no? ¿Verdad? El 88% dice que sí. Entonces la pregunta es para ellos, ¿tiene un contrato por escrito que habla de la formalidad y digamos, la seguridad en términos laborales? Dicen ellos que el 72% dice que sí, el 28% dice que no. Y bueno, y otra pregunta tiene que ver si tuvo dificultades para empezar a trabajar. El 63% dice que no y el 37% dice que sí. Y en cuanto a los que no están trabajando, que nos encontramos aquí a la izquierda, en la primera torta, tenemos que llevan esta distribución de cantidad de meses sin trabajar. Y claro, la pregunta es, ¿estás buscando trabajo actualmente? Ya sea que estés sin trabajar o si, digamos, estés en un lugar y quieras cambiar de trabajo. El 75% dice que no está buscando actualmente trabajo. Y bueno, entonces la pregunta es, ¿esto es tu primer trabajo o ya pasaste por varios? Y ellos te dicen que es, digamos, su primer empleo en un 23%, el 77% ya trabajó, digamos, anteriormente. Fue pasando de trabajo en trabajo. Razón por las cuales dejaron ellos su último trabajo, los que dejaron su trabajo hablaban de que ganaban poco. Y por otro lado, otra pregunta que tiene que ver con su contexto es si sus padres trabajan actualmente. Y en los padres, en un 65% entre ambos padres o madre, están trabajando actualmente. Aquí tenemos en la columna de la izquierda lo que refiere a la condición de trabajo, en qué tipo de trabajador era. Arriba, la condición del primer trabajo y abajo lo que es su trabajo actual. Y a la derecha tenemos la edad de ese primer trabajo. Entonces vemos acá que la condición del primer trabajo era, empezaron a trabajar ellos entre entre los 14 y 33 años. Si vemos aquí en la gráfica de la derecha, que es la que estoy señalando, el 20% empezó a trabajar antes de 18 años. Antes de los 18 años. Y en cuanto al lugar, el trabajo, digamos, el trabajo público y el trabajo privado son los que absorben, digamos, en ese sentido más. Y acá vemos que, digamos, cuando la persona está en el trabajo actual, tiene una mayor presencia en el espacio como trabajador público que como privado, por ejemplo. En cuanto a la atención, acá hablamos de la atención médica que reciben, ¿no? En color amarillo
tenemos los que no tienen seguro, que no tienen seguro actualmente, 153. Abajo, ¿cuántos de ellos cuando tenían su primer empleo no tenían seguro? 256, vale decir, cambió esa situación. Y por otro lado tenemos a la derecha los padres, que no tienen seguro actualmente. En cuanto a los ingresos de un mes normal, que esa era un poco la pregunta que se les hacía, vemos aquí los ingresos descritos en unos rangos, ¿verdad? De que van desde sin ingresos hasta 15 millones y más. El 78% de la población de los becarios se concentra entre un salario de 1 hasta 6 millones de guaraníes actualmente. Y hay otros que tienen digamos, otro tipo de salario que son las que se representan en las distintas cajas que está a la derecha. En cuanto a su ingreso mensual en aquel primer trabajo, el 77% estaba entre 1.500.000 y 3 millones de guaraníes. ¿Vale? Sí, hubo un incremento ahí, ¿no? Y los padres, si miramos a los padres, ¿cuál es su nivel salarial? Es el que ellos tenían, si hacemos una comparativa, con los que era su primer trabajo. El salario de los padres actualmente tiene una comparación con su primer trabajo. Bueno, y aquí tenemos lo que es, tenemos aquí digamos, esta transición también entre el primer empleo y el ingreso actual, ¿no? Donde a la izquierda tenemos lo que son los primeros, los rangos, los niveles de ingreso, y a la derecha a dónde fueron a parar. Y algunas particularidades, como vimos anteriormente, la concentración de ganar en un primer empleo de hasta 1.500.000 pasaron a ganar estas cantidades. Si hablamos 1.500.000 hasta incluso 12 millones a 13.500.000. Y por otro lado, las cosas atípicas, ¿verdad? Que nunca trabajó, manifiesta uno, y tampoco tiene ingresos. Y por otro lado, vemos que uno de ganar, un grupo que ganaba de 3 millones a 4, o 1.500.000 a 3, o hasta 1.500.000, pasa a estar desempleado, que es el grupo que vimos anteriormente. Y por otro lado tenemos unos saltos importantes, ¿verdad? Donde el anterior fue, digamos, lo negativo, este podríamos verlo como algo positivo. Tenemos acá que sin ingreso, que nunca trabajó, que ganó hasta 4 millones, y así los otros rangos pasan a ganar de nuevo a 10 millones de guaraníes. Digamos, aquí tenemos también una variación, pero no voy a entrar en detalle, del ingreso de los padres con relación al ingreso del becario autónomo. Vamos a lo que es las preguntas que se le hacía, unas preguntas de valoración, que la pregunta es a tu misma edad, tus padres, ¿verdad? ¿Cómo estaban? ¿Estaban ganando mejor, igual o peor que vos? ¿O más, menos o igual? Aquí dicen ellos que sus padres a su edad estaban ganando menos de lo que ellos ganan. Por otro lado, en cuanto al siguiente punto que tiene que ver con las oportunidades laborales con sus hermanos, ellos hablan de que sus oportunidades laborales son mejores que las que tuvieron, ligeramente mejores que las que tuvieron sus hermanos. Y por otro lado tenemos las oportunidades laborales en comparación a sus padres. Ellos consideran que sus oportunidades laborales son mejores en un 80%. Y también otro punto que se evaluó fue la integración al sistema financiero, porque hace un poco a la movilidad en términos de ingresos. Y acá se le preguntaba si tanto a los padres como los becarios tenían caja de ahorro, tarjeta de crédito o los dos instrumentos financieros, y regularmente los becarios estaban, digamos, manejando más eso. Vamos ya a la movilidad social. Para comprender la movilidad social, para, digamos, poder entender la lógica que se usó para hacer el análisis, hablamos de una matriz, es decir, una tabla de contingencia, donde aquí lo que se va a desarrollar es ingreso versus ingreso. Tenemos, digamos, una matriz donde existe un punto de coincidencia entre ambas columnas, entre la columna y la fila, y esto se le denomina matriz de movilidad social intergeneracional, que voy a llamar por su sigla MSI. ¿Qué es lo que se hace? Se suma lo que está en este cuadrante, digamos que supone que en este espacio el becario está mejor, o sea, está, digamos, en una condición mejor. Y por otro lado, este espacio donde, si lo vemos de la perspectiva del becario, está en una situación peor, que es lo que son sus padres. Acá tenemos ingresos becarios y ingresos padres. Esto se procesa y tenemos aquí, digamos, una frecuencia y suma donde finalmente nos arroja un porcentaje. Y esto nos conduce al tipo de movilidad, que puede ser, como les mencioné, ascendente, hereditaria o descendente.
¿Y qué tenemos aquí? Que la ascendente fue de un 64%, la hereditaria 18% y la descendente de 18% también. Vayamos ya, bueno, entendemos la lógica ya del análisis y acá tenemos la matriz de movilidad social intrageneracional o MSP profesional, que sería él en un momento anterior con este momento actual. Tenemos arriba lo que son los ingresos y acá los ingresos de su primer empleo, donde se hace ese cruzamiento, se procesa y finalmente tenemos que la movilidad ascendente, en el caso de la movilidad profesional o intrageneracional, es 71%. La hereditaria, es decir, no cambió nada, digamos, con relación a esta variable que se mide, es de 23% y la descendente de 6%. Por otro lado, tenemos lo que es la matriz de movilidad social educativa, que en realidad esto es una interpretación en el contexto de la investigación, donde tenemos por otro lado lo que hacemos es cruzar el nivel de instrucción de los becarios con relación al nivel de instrucción de los padres. ¿Qué nos permite eso? Poder establecer, digamos, porcentualmente cómo se da esa modificación. Y tenemos finalmente aquí que en la movilidad social educativa, el total, la movilidad ascendente se vio, es decir, están, digamos, con un grado superior en un 92%, hereditaria 6% y descendente, es decir, sus padres tienen una calificación, un grado mayor que ellos. Acá vamos ya a las comparaciones de la movilidad social por grupos de edad. Los grupos de edad fueron estos dos, fueron establecidos de manera arbitraria, se distribuyó la muestra de 50-50. Entonces se sacó un grupo de 23 a 30 años y un grupo de 31 a 41 años. Tenemos acá el concepto que ya vimos, que es la movilidad social intergeneracional, y para poder establecer si entre estas variables existía una asociación o no, se desarrolló, digamos, se utilizó el estadístico chi cuadrado. Con este nivel de significación, entonces podemos decir que sí existe una asociación entre una variable y otra, tiene algo que ver, básicamente. Y por otro lado, tenemos lo que es la movilidad social profesional, donde se aplicó la misma, digamos, la comparación con grupos, donde mencionaba yo que estaba la movilidad ascendente, hereditaria y descendente, y tenemos aquí lo que es el estadístico, donde también hubo un nivel de significación, lo que establece una asociación. La B de Kramer lo que permite es establecer la intensidad de esa asociación, ¿verdad? Que no es muy elevada, pero bueno, te sirve como para poder seguir profundizando en este tema. Finalmente, o sea, vamos por otro lado a las comparaciones por grupo, por sexo y movilidad social. Entonces tenemos acá la intergeneracional, la que está arriba, la intrageneracional, la que está abajo. En ambos casos no hubo una chi cuadrada significativa, lo que se establece entonces que no existe una asociación entre la movilidad social y el sexo. Sin embargo, la teoría dice otra cosa, entonces es un poco llamativo y condujo a poner lupa, ¿verdad? Tal vez hay cuestiones así para más técnicas para ir revisando. Pero tomando la misma lógica, comparación de sexo por nivel de ingresos de los beneficiarios, olvidándonos de la anterior. Tenemos entonces por sexo hombre-mujer directamente con los ingresos. Y tenemos acá lo que es los niveles de ingresos que habíamos revisado. Y aquí sí se observa que hay una asociación entre el sexo y el nivel salarial. Es decir, el que ellos reportan. ¿Y cómo podemos verlo esto de forma gráfica? Si vemos esta gráfica aquí, tenemos por encima donde está el muñequito, es de varón, y acá tenemos la muñequita nena. Por encima tenemos lo que refiere a los puntos donde se encuentran los coeficientes tanto de los salarios del hombre como de los salarios de la mujer. Si ustedes se fijan, cuando vamos sin ingresos, el hombre tenía una puntuación menor, es decir, tenía menos valor, digamos. Las mujeres estaban mejor, por decirlo de alguna forma. Cuando tiende a uno es que está mejor. Por otro lado, acá tenemos que seguía esa lógica donde el hombre estaba por debajo. La mujer estaba también por encima aquí y por encima aquí. Entonces había una diferencia entre hombre y mujer hasta los de 3 millones a 4.500.000. Cuando el salario es 4.500.000 en adelante, empieza digamos, el grupo masculino a tener una mejor puntuación, si se van fijando acá. Excepto aquí donde hay un empate, por decirlo de alguna forma, entre 12.500.000 y 13.500.000. Y finalmente en el último, 15 millones y más, de vuelta los hombres ganan más. Un poco, eso sí, digamos, iba más alineado a lo que plantea la teoría. Vamos aquí a las comparaciones de nivel de instrucción. También tenemos aquí arriba el nivel de instrucción del becario por ingreso,
que es lo que típicamente se establece, que ya mencionamos en términos teóricos anteriormente, sí encontramos de vuelta una asociación estadística entre ambos, con este nivel de intensidad. Y por aquí tenemos lo que refiere a las comparaciones por nivel de instrucción y ingresos de los padres. Aquí arriba tenemos los ingresos de los padres y acá su nivel de instrucción. Aquí lo mismo, se cumple la lógica de que existe una asociación entre el nivel de ingreso y la educación, estadísticamente demostrado. Por otro lado, vamos a las comparaciones de nivel de ingresos por departamento donde residen los becarios. Aquí tenemos los ingresos y acá tenemos los departamentos. Al hacer esta asociación, lo que se observa también es que existe una asociación entre el nivel de ingreso y el lugar donde está residiendo. Acá, claro, más allá de la cuestión estadística, hay que ir a hacer un zoom sobre el comportamiento de este fenómeno. Y claro, sabemos, digamos, teóricamente que, empíricamente también, que hay, digamos, departamentos que tienen mayor flujo económico, por decirlo. Entonces, entra dentro de esa lógica, ¿no? Y aquí finalmente hablamos de la correlación, porque lo que vimos en la anterior era una asociación. Acá lo que buscamos es saber si esto influye en lo otro. Ojo, no causa, influye. Entonces tenemos por un lado los ingresos y el nivel de educación, y vemos que existe una correlación entre ambos, es decir, uno influye en el otro, tanto usando un estadístico de correlación Tau-V de Kendall o el RO de Spearman. En ambos casos lo que se busca, o sea, se usan estos estadísticos como para poder establecer la correlación en variables que no tienen una distribución normal y que no son, digamos, responden a la lógica de categóricas. Y aquí tenemos también aplicado lo mismo, ingreso de los padres, nivel de educación, donde hubo también una correlación entre ambos. Un recuento final. Aquí lo que podemos mencionar a modo de recuento del estudio es que, por un lado tenemos aquí a la izquierda, que la movilidad social intergeneracional, podemos decir que 6 de cada 10 tienen mejores ingresos que los que tuvieron sus padres. La leyenda de lo que estamos viendo está acá a la derecha, donde está mi puntero, ascendente, herencia y descendente. Vayamos a la columna del medio, la movilidad social profesional. Aquí podemos decir que 7 de cada 10 hoy cuenta con mayores ingresos que en su primer empleo. Y por otro lado, y finalmente vamos a la movilidad social educativa, donde el 90%, o sea, 9 de cada 10, logró un título universitario que sus padres no alcanzaron. Recuerden todo eso que vimos en el apartado teórico, entonces lo que estamos haciendo es contribuir con, o sea, lo que se está haciendo es contribuir con eso. Y en todos los casos predomina la movilidad ascendente en relación a la hereditaria o descendente. ¿Cuáles son las asociaciones a modo de recuento? Nivel de ingreso, nivel educativo, asociaciones y correlaciones entre sí. Y por otro lado, la edad con la movilidad social intergeneracional y profesional presenta una asociación. Es decir, a medida que uno avanza en el tiempo, hay una asociación. Y finalmente, los ingresos y nivel de ingreso y de sexo, hay una asociación entre ambas variables. Y por otro lado, la residencia en departamentos y nivel de ingreso también. Recuerdo mal lo que mencionábamos en las consideraciones iniciales. Las desigualdades tienden a repetirse y perpetuarse, sobre todo en ingresos y educación. ¿Qué es lo que estamos haciendo lo que se está observando, digamos, con esto? Es que se rompe o se busca romper eso, contribuir con que eso se rompa. Lo que se puede afirmar, en base a lo que vimos, es que la movilidad social de los becarios o sea, se ve que fue de tipo positivo, o sea, las becas tuvieron un impacto positivo en sus becas y también en su contexto. Finalmente, también esto nos conecta con lo que es el Plan Nacional de Desarrollo 2030, ya les mencionaba los ejes, y acá se señala cuál sería el que estaría teóricamente contribuyendo, qué tipo de movilidad con cada objetivo. Una contribución, no, digamos, lo determinante pasa por otro tipo de cuestiones como políticas públicas y otro tipo de temas. Por mi parte es eso lo que quería compartir de forma resumida y bueno, si hay alguna pregunta que pueda satisfacer, me indican y si no, bueno, habrá tiempo para contactar y les dejo un QR como para que puedan, digamos, seguir aportando alguna duda en caso que haya o surgen curiosidades.
Muchas gracias, profesor. Entonces, abrimos el espacio para realizar las consultas. En sala, si hay alguien, puede entonces levantar la mano y prender el micrófono y consultarle al profesor. Y voy a decir lo que típicamente decimos los profesores, o está todo muy claro o no se entendió nada, ¿verdad? Profe Eh, Manuel, no sé si tenés alguna consulta, como es becario también. Sí, ¿qué tal, profe Daniel? ¿Cómo te va? Un placer. bien, bien, mucho gusto, Manuel. Muchas gracias por tu exposición. Súper claro, súper interesante. Te quería, antes que nada, me quiero disculpar contigo porque por momentos te perdí. No tengo una conexión muy estable. Entiendo. Entonces, por ahí te hago una pregunta que la dijiste y yo me la perdí, entonces ya me disculpo de entrada, ¿verdad? Ujú. Entonces, bueno, son varios comentarios que quería hacerte en forma de pregunta, voy a intentar hacerlo. La primera es si es que en algún momento estableciste alguna relación entre la disciplina, es decir, lo que estudió el becario y su movilidad, digamos, es decir, si algunas carreras te dan más movilidad que otras. Sí. Esa sería una. Ujú. No sé si las digo todas de No, una, sí. yo creo que podemos ir conversando, ¿verdad? Ah, bueno, Aprovechando bueno. esto del conversatorio, ¿verdad? Y voy comentando. Sí, Sí, o sea, hay una asociación entre, más que por carrera, por área de conocimiento, ¿verdad? Eh, Forma parte, digamos, de las documentaciones que se tuvo, que forma parte del documento que había entregado. Pero, a ver, tiene su nivel de revisión pertinente eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si bien, digamos, uno puede establecer eso en base a, digamos, a políticas o en base a teorías, eh, yo considero, o sea, no, digamos, me pareció que ese dato habría que trabajarlo más. Encontré una asociación, así mismo, así como la que había presentado, entre una comparación entre esos, digamos, esas variables, ¿verdad? Carreras agrupadas por niveles de ingreso, carreras agrupadas por, incluso por el nivel de educación, si iban más allá de su formación de grado o no, ¿verdad? Hay una asociación. Lo que pasa ahí, yo veo que hay que trabajar la reflexión teórica, ¿verdad? Y también, o sea, a ver, no puedo dejar de hablar de la modestia del trabajo en relación a que yo creo que hay cosas que se pueden profundizar en términos estadísticos. Acá lo que se hizo fue una matriz de contingencia y se utilizó las típicas herramientas estadísticas, ¿verdad? Yo creo que hay como que más para trabajar ahí en términos de herramientas estadísticas más exploratorias, explicativas, tal vez comparar con otros grupos y ahí poder colocar con mayor solvencia eso, ¿verdad? Básicamente, si la pregunta es, ¿hay una asociación? Sí, hay una asociación. Claro, qué carrera es la que eventualmente hace que o sea, qué grupo de carreras son las que eventualmente contribuyen con esa asociación? Hay que profundizar. muchas gracias, Daniel. Dejo ahí para que pueda intervenir otra persona. En todo caso, después vuelvo con otra pregunta. Gracias, profesor, muy amable. Sí, buenas noches, Daniel. ¿Qué tal, Luis ingeniero? Maldonado ¿Cómo está, te ingeniero? saluda, ¿qué tal? Sí, en la misma línea que Ujú. estábamos conversando, ¿verdad? Sí, Sería muy interesante llevar un poco, entiendo que es un primer nivel para mirar las correlaciones. Sería sí, muy interesante llevar a un modelo de regresión, ¿verdad? así mismo es. donde, justa- donde justamente se puede ver los pesos relativos Ujú. de las variables, ¿verdad?
Eh, por ejemplo, bueno, hasta el género, si es hombre o mujer, si hay diferencias, ¿verdad? Entre becarios masculinos y femeninos, ¿verdad? Si quién tiene más o menos movilidad social, ¿verdad? Lo mismo que preguntó anteriormente el profesor, la carrera, ¿verdad? O sea, son todas variables muy interesantes que podrían, para ir profundizando, ¿verdad? No, no es para, Sí. pero sería muy, muy interesante, ¿verdad? Ahora no me quedó, no sé si no escuché. Decime la movilidad social, ¿cómo se movió en términos de mayores ingresos? Sí, sí, o sea, digamos, lo que se establece, sí, es de mayores ingresos. Dentro de esa gráfica que veíamos, lo que se encuentra, digamos, en el triángulo, por decir de alguna forma superior, es donde según la gráfica que compartía, es donde los ex becarios tuvieron mejores ingresos o mayores ingresos que sus padres o que ellos mismos, ¿verdad? O sea, se ve eso porcentualmente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que se hace básicamente se cuadran, o sea, se machea, por decirlo de alguna forma. Yo, Daniel, con relación a mi papá o mi mamá, o yo, Daniel, con relación a mi primer empleo. Entonces ahí, claro, mi categoría salarial era tanta y en Mm, aquel, o con relación a mis padres es tanto, o con relación a mi persona anteriormente es tanto. Sí, se observa eso, se observa eso. Ahí, digamos, yendo un poco a lo anterior que mencionaba, ingeniero, el tema de las herramientas, ¿no? Hay básicamente, yo veo como dos cuestiones, o sea, a ver, tres herramientas y una cuestión metodológica. En lo que refiere a las regresiones lineales, las cadenas de Markov o el análisis de sendero, ¿verdad? O de ecuaciones estructurales. Esas tres herramientas son las que típicamente se desarrollan. Evidentemente, en mi caso, bueno, esto forma parte de un trabajo académico y tenía sus exigencias académicas y de temporalidad. Yo veo sí que hay mm. mucho y cosas interesantes para hacer ahí, ¿verdad? Y también, lo que me hablaba de metodológicamente hablando, sería interesante, por ejemplo, llegar a los compañeros que son mencionados, compañeros de escuela de estos becarios que se les solicitó información al respecto y poder hacer también ese comparativo. Entonces vas a tener, digamos, una relación ahí entre grupos, ¿no? Y también abrir un poco el análisis, ¿verdad? Para evitar un problema de conflicto de intereses también, ¿verdad? Es decir, yo soy funcionario, Mm. digamos, de la entidad. Este estudio académico es un estudio académico que no tiene vinculación digamos, organizacional con ITIPU, pero claro, al abrir un poco también vamos a poder trabajar en lo que refiere las reflexiones con respecto a los datos, ¿verdad? Y que igual son auspiciosos de por sí, pero para que tenga mayor rigor. Muchas gracias, ingeniero Maldonado. Entonces, y el profe Manuel Chamorro, creo que tenía otra consulta o comentario. Sí, sí, muchas gracias. Es que no quiero nomás acaparar el micrófono, pero bueno, la hago igual ahora. Eh, Daniel, algún factor perdóname si no utilizo la terminología correcta, externo en el sentido, por ejemplo, estoy pensando, eh, si una persona en ese periodo que estudiaste se casó, por ejemplo, Sí. al casarse ahí, digamos, cambia su estatus, y cambia su vida, si tiene hijo, no tiene hijo, es decir, si una variable como haberse casado o no, ¿vos crees que podría tener que ver con, porque a veces también al casarte, bueno, depende, depende de, puede haber una sinergia a nivel financiero, ese tipo de variables. Sí. De hecho, que la teoría lo que plantea es que, o sea, hablando mal y pronto, es una torta, ¿verdad? Que hay que se tiene y se distribuye, ¿verdad? Eh, Evidentemente con matices, pero hay que redistribuir la torta y entonces las proyecciones varían, ¿verdad? Eso en términos teóricos.
Evidentemente, hay una cuestión ahí de lo que es este grupo, ¿verdad? Si le damos un seguimiento longitudinal, por ejemplo, nosotros le tenemos a ellos ahora en este contexto. Hay una mayoría interesante, o sea, un porcentaje interesante, más de la mitad, ¿verdad? Que están solteros y sin hijos, ¿verdad? Probablemente, o sea, es una interesante proyección del qué ocurrirá o qué va a ocurrir o cómo será con ellos, ¿verdad? De aquí a futuro, ¿verdad? La expectativa es que influya, ¿verdad? Que influya porque hay, digamos, una distribución diferente de los recursos. Si vamos a la lógica que se plantea en la teoría es que si vos recibís más educación, entonces es más probable que puedas romper esa inercia, es decir, que puedas ascender dentro de esa, ¿no? esa movilidad que hablamos. Y si, claro, esos recursos no están destinados a ese fin y están destinados a un fin de subsistencia, probablemente eso se vea afectado. Es una especulación. Habría que someter a prueba esa, esa hipótesis, por decirlo de alguna forma. Gracias, Daniel, muy amable. Eh, ¿Puedo un comentario más? Claro que sí, profesor. Ingeniero, adelante. Sí, justamente me estaba acordando el caso que mencionó ahí el profesor Manuel, justamente en unos estudios de pobreza que había yo estudiado, qué sé yo, unos años atrás. Decía, ¿verdad? Justamente que hay mucha movilidad para entrar y salir de la pobreza, ¿verdad? O sea que hay varios elementos y uno de los factores, por ejemplo, que mencionaba el estudio este es el caso de casarse, ¿verdad? Si uno se casa, entonces ahí puede ser un medio rápidamente de salir de la pobreza, ¿verdad? Eh, Me hizo acordar nada más justamente. Y bueno, a modo de reflexión final es de mi parte, ¿verdad? Es un poco lo que es, esto también se podría enfocar como la teoría, ¿verdad? Del capital social, del capital humano, justamente que dice que a mayor año de estudio uno tiene mayores ingresos, ¿verdad? Esa teoría del capital humano está comprobada, ¿verdad? Y se utiliza muchísimo hasta hoy. Y bueno, en ese contexto también se van incorporando, ¿verdad? Todas las otras variables y se ve también los pesos relativos, ¿verdad? Para complementar un poquito lo que estaba mencionando, ¿verdad? La teoría del capital humano de Mintzberg también se utiliza muchísimo en este tipo de estudios. Gracias. Un comentario nada más. Muchas gracias, profesor. He dicho que, a ver, justamente en encontrarse en este tipo de espacios y conversar con expertos, ¿verdad? Yo no me considero uno, ¿verdad? Estoy, digamos, haciendo algunas herramientas en cuanto a esto. Considero sí que los resultados fueron interesantes. Justamente colocaba el tema de los acuerdos, ¿verdad? Hay mucha discusión, incluso en algunos casos bastante ácida, ¿verdad? De cómo entender o cómo trabajar la interpretación de la movilidad social o la explicación de la movilidad social. Un poco así como comentario adicional. Profe Derlis, adelante, profe Derlis. Hola, sí, ¿qué tal? No, quería nomás hacer un comentario en base a lo que dijo el ingeniero, que hay mucha entrada y salida, pero lo que hay mucho en Paraguay es de vulnerabilidad. Casi todo lo que nosotros o sea, se domina en tipo clase media, es en realidad gente que está en una situación vulnerable, que la vulnerabilidad, creo que era Mancero, alguien ahí el del CEPAL, definió como la gente que está con ingreso per cápita hasta tres líneas de pobreza, ¿verdad? Entre 1,2 y tres líneas de pobreza, algo así. Y la gran mayoría del Paraguay está en esa franja, ¿verdad? Somos vulnerables.
si me permití darle un comentario también al respecto. Eh, Uno de los elementos que colocaba yo en la presentación tiene que ver con el acceso a el seguro, la atención médica, ¿verdad? De hecho, que un aspecto que, digamos, es deficitario. Y ahí uno de los elementos que impacta en la vulnerabilidad tiene que ver, por ejemplo, la presencia de enfermedades, las denominadas enfermedades catastróficas, ¿verdad? Que son las que requieren de alta intensidad de recursos financieros, en otra palabra, mucha plata, y eso incluso siendo del quintil más alto, ¿verdad? Eventualmente vas a tener serias dificultades para sobrellevar. Un poco como comentario complementario. Genial, Excelente. gracias. Profe Manuel, no sé si vos tenés otro comentario. Tengo una última cortita, pero no sé si Sí. dijiste, Daniel, discúlpame si lo hiciste, respecto a saber si es que la ocupación actual de los ex becarios tiene que ver con su formación o pudo haber accedido a su actual ocupación sin haber tenido esa formación, si hay esa vinculación, porque te cuento, yo voy muy a lo casuístico. Hace poco estaba hablando con un chofer de Bolt que es abogado. Entonces, él ya, digamos, pues, no tiene nada que ver su ocupación actual con su formación. Sin embargo, sus ingresos actuales son superiores a los que tenía como abogado. Entonces, si miramos su movilidad social en términos de ingresos, él tuvo una movilidad social, pero no tiene relación con su formación. Hay digamos, muy pertinente la colocación del profesor Manuel. Hay el instrumento no es sensible como para poder establecer si, digamos, los ingresos provienen de su profesión directamente. Sí digamos, hay cuestiones indirectas que están colocadas que tienen que ver, por ejemplo, con la dificultad para haber encontrado trabajo, ¿verdad? Que sí está colocada, que un 60 y algo por ciento decía que no tuvo dificultades. Entonces ahí tácitamente hay una conexión entre su carrera y digamos, su trabajo. Pero es una cuestión tácita. Tal vez haya que perfeccionar ahí y hacerle una pregunta específica. Y por otro lado, vemos ahí que, por ejemplo, una de las carreras con mayor cantidad de becarios estaba entre las carreras de ciencia de la salud. En el contexto del relevamiento de los datos, a mí me tocó interactuar con gran cantidad de becarios, ¿verdad? Interactuar con distintos niveles de profundidad. Y aquellos que, claro, están en sus profesiones, eventualmente como enfermería, por ejemplo, tenían, o sea, ya entraba dentro de lo cualitativo, ¿verdad? Lo que, digamos, está señalado en el trabajo que se presentó, pero de forma general, esa dificultad para acceder a trabajar en lo que para lo que uno se formó. Y ahí hay varios elementos, ¿verdad? Está el tema del mercado, el origen digamos, el origen profesional, el contexto y otras cuestiones. Sí se evalúa, digamos, o sea, se evaluó también el por qué uno eligió esa carrera, ¿verdad? Y vos tenés ahí un matiz, que son cuestiones que había mencionado, desde la vocación hasta la viabilidad económica o eventualmente la expectativa profesional, qué yo voy a hacer con mi carrera. Entonces ahí tenés un mundo a explorar como para poder discriminar qué impacto tiene finalmente tu expectativa, tu acceso en términos, tu desarrollo profesional ya vinculado a tu carrera de formación u otros elementos, ¿verdad? Ahí hay cosas para ver, como te digo, indirectamente se puede establecer que sí existe una cantidad, un porcentaje que sí consiguió trabajo vinculado a su profesión. Pero faltó la pregunta, digamos, ¿tus ingresos provienen exclusivamente de cosas relacionadas con tu profesión? Eso faltó. Para futuras investigaciones sería interesante colocar. Gracias, Daniel. Muy amable. No sé si hay otra consulta, entonces vamos cerrando el conversatorio. Yo tengo una consultita nomás, Dani. Sí. Profesor, la distribución de la muestra. La distribución de la muestra era 390.
390, sí. Sí. ¿Y los niveles de grado, posgrado? Eh, a ver, tengo que ver mi presentación. Sí, no fue una muestra estratificada y por conglomerado, fue por oportunidad básicamente, ¿no? A ver, un ratito. Ahí están las matrices, los triángulos que decíamos para la metodología que se utilizó, la herramienta que utilizaste entonces, que era No, el conteo que se daba de sí, coincidencia entre las variables, sí. ¿correcto? Aquí Entonces, tenemos, digamos, lo que fue digamos, lo que se observó. En las columnas, no sé si están viendo mi presentación, sí, perfecto. sí. Ahí tenés lo que son, digamos, por nivel universitario y la cantidad finalmente que se muestreó, ¿verdad? Eh, si falta un dato es porque, no, porque faltaba la fila probablemente. Vemos ahí 389. Pero, a ver, el rigor metodológico en el acceso a la población en términos del diseño. El diseño fue el diseño. En la práctica nos encontramos con que los números de teléfono habían cambiado, los contactos eran diversos. Aparte, vos conectabas, eso como anécdota, ¿verdad? Conectabas con una persona que hacía 10 años o por ahí o más, que no sabía nada de Itaipú y las becas y de repente un X, que soy yo, te llama y te dice, yo quiero saber de vos y una serie de detalles, ¿verdad? Generaba cierta paranoia, ¿verdad? Pero bueno, se respetó, digamos, en términos de la población y el tamaño de la muestra como tal, con un intervalo de confianza de 95%, un 5% de error, que no está ahí, digamos, colocado, pero se usó, digamos, esa referencia. Pero digamos, no fue un diseño con ese nivel de detalle en términos de armar los grupos estructurados, hacer sorteo, aleatoriedad y cosas por el estilo, lamentablemente la pragmática no me dejó. Entonces, Excelente, excelente. proyecto versus realidad. Sí, Aquí suele tenemos, ocurrir. Sí, tenemos ahí el cálculo de la muestra, digamos, cuál fue la confianza y el error. Y que en realidad el número es un poco más bajo, 350 y algo, ¿verdad? Ahí lo que yo hice básicamente fue darle hacerlo más robusto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque acá, si fueran 390, según la fórmula, sería más o menos eh, un 97% de confianza, más o menos lo que sería si vamos a la lógica inversa, ¿verdad? Jugando con los números nomás, ¿verdad? Pero en realidad son 360, una cosa así, el tamaño de la muestra. Tres casos más para, digamos, darle más solvencia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque finalmente hay casos que no están completos, como el formulario era voluntario, entonces al limpiar quedamos muy por debajo. Eran 500 casos y terminó en 390 más o menos. Se limpió la base de datos. No hubo ese rigor metodológico, bueno, es, digamos, comentable o cuestionable, pero finalmente se cumplió con ese parámetro. el siguiente sería la lámina del instrumento, ahí, porque Sí, utilizamos también la EPH. perdón. La siguiente lámina tiene instrumento, el otro Sí, este tiene bueno, instrumento. Sí. esta. Sí, son 89 reactivos, digamos, fueron lo que confeccioné, ¿verdad? Lo que hice fue tomar la encuesta permanente de hogares, o sea, la base fue lo del INEGI, que es el módulo de movilidad social, y con relación a la encuesta permanente de hogares, entonces hice ahí una adaptación. ¿Por qué? Porque el INEGI perdón, el módulo de movilidad social de ellos estaba con terminología adecuada a su contexto, ¿verdad? Entonces, yo tomé la encuesta permanente de hogares, que es un instrumento que regularmente se aplica, es decir, ya tiene su solvencia, ¿verdad? Y entonces, en base a eso, consolidé yo el instrumento. ¿Qué pasó por una prueba piloto, ¿verdad? Es donde se redujo, ¿verdad? Porque si nos fijamos aquí, profesora, el tiempo de respuesta es de 36 minutos que te calcula la plataforma. Es mucho tiempo para que alguien te done tranquilamente, salga de su rutina y te dé un poco de ese tiempo y su buena predisposición.
excelente la onda de muchos de los becarios, no puedo dejar de mencionarlo, pero es un sacrificio, es un cuestionario bastante largo. Excelente. Eh, Me gustaría agregar nada más que nosotros tuvimos un formulario de preinscripción en la invitación de la convocatoria para este conversatorio y surgieron muchos temas donde ellos dejaron en un espacio que le dejamos abierto sobre temas relacionados. Pensamos que iban a ser otros, pero quiero compartir acá contigo. Sí, Justamente tengo la base de datos del formulario donde ellos hablan de que tienen interés precisamente en el seguimiento de este estudio. Hablan de que quieren conocer el retorno que tienen luego de ese espacio dedicado de tiempo a la obtención del título. También específicamente estudiar el mercado laboral para los egresados de becas, pero de posgrado y a nivel internacional, los que retornan al país. Y después ya hay propuestas, muchas propuestas e sí, ideas. Te voy a pasar esta base de datos para que vos tengas también en cuenta excelente. las expectativas que tuvo el público en relación al tema de tu presentación. Muy Ujú. interesante. Se abren muchas posibilidades de estudios posteriores, mismo a esta cohorte. Esta cohorte, entonces, ver qué está pasando ahora a 6 años de aquella primera toma de datos. Entonces, a esa misma base de datos sí se le podría hacer un seguimiento de egresado en este momento, a la fecha. No sé si hay algún comentario más de los compañeros. Acá están con los Ixo, el profe Maldonado, profe Derly, profe Manuel. Vamos cerrando y agradeciéndole al profesor. Te comprometemos, profe, también para una siguiente presentación de seguimiento del estudio. Desde el IXO es uno de nuestras líneas de investigación, educación. Entonces, cordialmente invitado también para realizar con nosotros estudios. Claro que sí. Muy interesante, profe, el tema. No, le agradezco mucho a todos, a cada uno por las preguntas y finalmente, así como mencionabas, profesora, el, al salir a contactar con los becarios siempre hay expectativas, ¿verdad? Es decir, ¿por qué? Porque es un espacio donde hay posibilidad de contar, ¿verdad? Cosas, circunstancias, agradecer. La movilidad social finalmente es un fenómeno que nos va pasando a todos, que finalmente nos coloca ante una dinámica donde normalmente uno se interpela a cada paso. Por ejemplo, lo que colocaba la imagen inicial, ¿verdad? Los estudiantes esos de 1964, ¿verdad? Si ellos en su mayoría probablemente ya están en mejor vida, ¿verdad? Pero me hubiese gustado saber, o sea, me da la curiosidad, mejor dicho, ¿verdad? De qué pasó con ello, ¿verdad? Así también, hoy por hoy podemos iniciar un camino como para hacer un acompañamiento longitudinal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esto sería interesante poder hacer algo longitudinal, un trabajo longitudinal y ir, digamos, sumando esfuerzos e intereses. Y yo estoy a la orden para eso. Y bueno, un poco agradecerles nuevamente el espacio y la cordialidad y disponible como para poder continuar en contacto y en caso que sea necesario estar respondiendo también a otras inquietudes que vayan saliendo, porque las redes son así, queda uno en el éter y después siguen las preguntas. Así es. Sobre el punto, ¿dónde tenemos disponible el documento para que los compañeros también puedan acceder? Nos están siguiendo también en las redes. Sí, ¿Dónde se puede documento, hacer? sí, el documento en sí está, digamos, en términos formales dentro de lo que es la estructura del IAE. Lo que yo estoy, digamos, trabajando es un resumen para poder socializarlo. La intención es poder publicar esto. Y también, bueno, lo que haga falta en ese sentido, como para poder compartir finalmente la información como tal. Entonces, bueno, es cuestión de coordinar y cómo hacemos la socialización del documento. Tenemos la base de datos de los contactos que se preinscribieron para el conversatorio de hoy. Entonces, cuando lo tengamos en forma de resumen Sí. o sería un pequeño... Incluso el PowerPoint no hay problema. O sea, yo
terminamos, les facilito así como para tener algunas referencias ahí del documento que ya compartimos hoy. El documento es extenso, más lo que ya tendríamos que ver cómo lo organizamos, ¿verdad? Excelente. Lo que encontramos fue en las redes muchas publicaciones de la prensa sobre la presentación de tu trabajo. Felicitaciones, entonces, profesor, en nombre del Instituto de Ciencias Sociales. Entonces, tenemos un certificado por habernos acompañado hoy. Muchas Mañana gracias. te vamos a estar enviando, profe, y te agradecemos demasiado tu tiempo. Bueno, Entonces, muchas gracias a estamos ustedes. cerrando el conversatorio. Les esperamos en el siguiente, cordialmente invitados. Va a estar con nosotros el grupo de investigación de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNA, compartiendo sus experiencias que estuvieron teniendo en relación a la presentación de su trabajo en la Jornada de Jóvenes Investigadores para el Grupo de Montevideo. Y también están trabajando sus proyectos de tesis dentro del proyecto Capital Social que está siendo implementado por el ICSO en el marco de Prociencia 2 del CONACYT. Bueno, muchísimas gracias a todos y nos estamos viendo entonces en la última semana de julio con los jóvenes de FAXO. Buenas noches y muchas gracias a todos. Buenas noches, hasta luego, gracias. Hasta luego, gracias. Buenas Gracias. noches. Hasta luego.